Animación son, en definitiva, gráficos, imágenes, movimiento, edición y creación de imagen. Sintetizado, Illustrator y AutoCAD, edición de vector o línea, y Photoshop y 3D Max, edición o creación de imagen. Y un poco para explicar un poco más esto, en sistemas de representación se estudia que la línea es la sucesión de puntos, o que una línea está conformada por puntos, y por ahí el ritmo o las características que se le dé a esta sucesión de puntos va a determinar después las características de esa línea. Un poco en esto se basa lo que es la técnica del puntillismo en la pintura o en los dibujos, que a partir de una asociación de puntos se crean imágenes. Entonces, programas como AutoCAD o programas como Illustrator se editan estos puntos. Y en la imagen de abajo, que creo yo que es una imagen que todos conocemos, como es el castillo de Disney, vemos la diferencia en cuanto al tamaño de los píxeles que conforman esa imagen. Y es un poco lo que hacemos en Photoshop. Creamos y editamos los píxeles de las imágenes. Entonces, de una misma imagen, que son tanto la de la izquierda como la de la derecha, la diferencia es el tamaño de esos píxeles. Y la cantidad de píxeles por pulgada, que es el tamaño de la imagen, es lo que a nosotros nos da la resolución y la calidad de la imagen. Y todo esto es lo que nosotros vamos a ver en Photoshop. Y bueno, esto un poco retomando lo que mencionaba Maijo anteriormente, esto es una publicación que yo justo había encontrado, una página en Instagram que sigo mucho, de la cual yo aprendí mucho también, que se llama Let's Show It Better. Los arquitectos necesitan diseño gráfico, dice. Y esto, bueno, yo lo aprendí porque por ahí la presentación de nuestros trabajos va más allá de hacer una planta o de hacer un corte. A veces armar una lámina, a veces diagramar la lámina, poner la cantidad justa de texto, ponerle márgenes a las láminas, cosas muy básicas que a veces nosotros no las tenemos en cuenta y que un diseñador gráfico sí la tiene en cuenta. Entonces, me parecía importante mostrar esto que había encontrado justo. Repito, no es de mi autoría, pero me pareció relevante. Y leo. Los arquitectos describen su trabajo a través de dibujos, imágenes y modelos. Cada vez más usan otras formas de representación para describir sus ideas. Diagramas, gráficos de información, libros, publicaciones, sitios web, paneles de concurso y presentaciones digitales. Son parte del extenso vocabulario sobre técnicas de representación. Mientras que la temática de estos dibujos es la arquitectura, las herramientas y técnicas que se usan para presentarla son una experticia asociada al diseño gráfico. Se necesita de un profundo conocimiento disciplinario para producir arquitectura. Sin embargo, el conocimiento adicional del diseño gráfico es necesario para presentar la arquitectura. Más y más arquitectos son responsables por las imágenes que explican el efecto de su arquitectura, sean financieros, organizacionales, sociales o ambientales. A medida que la profesión del arquitecto se vuelve más especializada, el flujo de trabajo se vuelve cada vez más complejo y la experticia del diseño en algo mucho más centrado. Los arquitectos son requeridos para producir una gama amplia de dibujos para explicar los impactos de la arquitectura. Bueno, esto, explicando nuevamente la importancia que a veces tienen los conocimientos de otra disciplina, como la que es el diseño gráfico, en nuestra disciplina de la arquitectura. Y bueno, entrando ya a lo que es el programa en sí, Photoshop, la interfaz gráfica es básicamente la ventana gráfica de un programa con la que el usuario, es decir, nosotros interactuamos. Es el conjunto de componentes gráficos que posibilitan la interacción entre el usuario y el programa. Es decir, ventanas, botones, combos, listas, cajas de diálogos, campos de texto. Básicamente es cómo está organizado el programa. Ay, no sé por qué me vuelve para atrás. Bueno. En cuanto a esa interfaz gráfica, ni bien nosotros nos descargamos el programa, lo primero que se nos presenta es esto. En naranja se ve los últimos documentos o archivos que nosotros usamos y abrimos.
Y hacia la izquierda, en el recuadro pequeño en rojo, tenemos para crear un nuevo archivo o para abrir un nuevo archivo. En este caso le vamos a dar crear nuevo y en este caso se nos abre esta otra ventana que, mirando hacia la derecha en el recuadro rojo en vertical, nos presenta para configurar un archivo nuevo. Nos da, por ejemplo, para poner el nombre de ese archivo, la anchura y altura, si esa anchura o altura va en píxeles o en centímetros o en milímetros, eso lo elige cada uno, la orientación en vertical o horizontal, la resolución, que esto es lo que hablábamos antes, de esa calidad que nosotros le queremos dar al archivo, de cantidad de píxeles por pulgadas, el modo de color, que bueno, esto lo explicaba el arquitecto Facundo en la comisión. RGB sería Red, Green and Blue, que son como las gamas de colores que a nosotros nos permite modificar todos los colores dentro de un archivo. Y el contenido de fondo, blanco en este caso, pero se lo puede configurar de otra manera. Una vez que nosotros creemos eso, ya el programa nos guarda esa configuración y entonces en este otro rectángulo en rojo se van guardando los distintos archivos que nosotros vayamos a crear. Entonces, si yo vine trabajando con un archivo A3 y mañana tengo que hacer otra A3, ya me aparece ahí en horizontal. Y bueno, una vez que nosotros creamos el archivo, esto es lo primero que nosotros vemos, la interfaz gráfica del programa. En este caso, bueno, ya tenía cargado ahí una lámina que la diagramé para mostrar para esta charla. Pero bueno, eso es un pantallazo general y ahora les paso a mostrar las partes de esa interfaz gráfica. Leyendo de izquierda a derecha, tenemos hacia la izquierda la barra de herramientas en violeta, que bueno, son todas estas herramientas que a nosotros nos van a permitir crear dentro de esta lámina o dentro de este archivo. Herramienta cortar, herramienta texto, herramienta rectángulo, pluma, etc. Después en amarillo tenemos las reglas, que las reglas es algo que no viene por defecto, pero nosotros inmediatamente haciendo control R ya aparecen las reglas y las podemos configurar. Las líneas guía, que son muy importantes a la hora de diagramar las láminas, tampoco vienen por defecto, pero se las arrastra directamente desde la regla. Después en rojo tenemos los distintos paneles, que bueno, voy a ir mostrando más adelante cuando abra el programa para que funcione cada panel. Pero bueno, tenemos acá panel historia, panel propiedades, panel de texto, de capas, de color. ¿Alguien quería decir algo? No. Bueno, abajo en azul tenemos la barra de estado, que por ejemplo ahí podemos ver que nos va marcando cuánto está pesando actualmente el archivo y eso como que se va actualizando a medida que le carguemos más cosas al archivo. Después en verde tenemos lo que es una barra de pestañas, porque si nosotros tenemos varios archivos de Photoshop abiertos, ahí se nos abren las distintas pestañas de esos archivos. Después tenemos la barra opciones en naranja, que son opciones de las herramientas. Es decir, si yo creo un rectángulo, en esa barra de opciones a mí me va a aparecer para modificar el color de relleno, el color de contorno, el tipo de contorno, etc. Entonces son barras de opciones de las distintas herramientas de la barra de herramientas. Y después tenemos la barra de menús, como en la mayoría de los programas, un menú de archivo para configurar el archivo, un menú edición para editar ese archivo, un menú imagen para editar una imagen del archivo y así. Bueno, esto es a modo subjetivo y personal, lo que yo creo que por ahí más se utiliza. Por supuesto que a la optimización de cualquier programa, cuanto más botones, cuanto más menús, cuanto más barras uno utilice el programa, mayor es la optimización del programa y de mejor manera se la utiliza. Pero a manera personal esto es lo que yo más utilizo, lo que más me aboqué a aprender por lo menos. Después ya entrando en lo que es los atajos del teclado, los comandos, a veces es más óptimo utilizar los programas desde el teclado, óptimo en cuanto a tiempo. Es más óptimo utilizarlo en cuanto a teclado y no tanto con el mouse. Si nosotros hacemos clic en los distintos botones de un programa, se pierde mucho tiempo y esto se verifica después
en tiempo. El ir de una esquina a la otra de la pantalla con el mouse consume más tiempo en la realización de los trabajos. Esto está verificado en cuanto a lo que es la informática. Entonces, atajos del teclado básico. Si nosotros hacemos clic en la letra B, seleccionamos cualquier capa del archivo. Si hacemos clic en la letra U, podemos crear un rectángulo. Si hacemos clic en la letra M, podemos seleccionar también cualquier parte de una capa. ¿Y por qué básicos? Si nosotros miramos acá en esta herramienta, por ejemplo, vamos a ver en el vértice inferior derecho una pequeña flechita que la mayoría de las herramientas tienen, que si nosotros hacemos clic derecho en cada herramienta, nosotros se nos despliega una serie de herramientas en relación directa, ¿no? Es decir, por ejemplo, si nosotros queremos crear un rectángulo, haciendo clic derecho sobre ese rectángulo podemos crear un rectángulo con vértices ovalados, una elipse, un polígono, una línea, una figura curva. ¿Sí? Es como que dentro de una herramienta tenemos más herramientas. Entonces, estos son los atajos del teclado avanzado. Y acá explicar un poco las distintas herramientas de esa barra de herramientas. Tenemos la herramienta mover, tenemos la herramienta pincel, gota, borrador, de pintura. A ustedes mejor cuando abra el programa, cómo funciona cada uno. Hay cosas que, por ejemplo, yo personalmente no las sé realizar desde el mouse, las hago directamente desde el teclado, como es seleccionar una capa, control T, crear un nuevo archivo, control N, copiar una selección en una capa nueva es control J, control Shift más J para cortar selección y crear una capa diferente, al borrar para rellenar fondo, etcétera. Después tenemos más comandos que a nosotros como arquitectos nos interesa porque por ahí a la representación, nosotros a fondo negro y líneas blancas, por ejemplo, si hacemos control I podemos convertir el dibujo en líneas blancas justamente, es decir, podemos invertir los colores de ese plano. O haciendo control U y seleccionando un color, le podemos dar otro estilo, le podemos dar otro color a ese plano. Y bueno, acá más comandos, control R para mostrar las reglas, como les decía hoy, control S para guardar, control D para deseleccionar, el zoom se hace control más o control menos, o a veces hacemos alt y movemos el scroll o la ruedita del mouse para hacer zoom más o zoom menos, control T para transformar o seleccionar. Y bueno, acá un poco lo que más nos interesa a la hora de aprender cualquier programa, el qué podemos hacer con ese programa. Personalmente creo que es un programa muy versátil, a mí me ha salvado más de una vez, porque te permite justamente editar imágenes. Nosotros trabajamos mucho con imágenes, es decir, con planos, con plantas, con planimetrías, con cortes, con vistas, el agregarle textura a los renders a veces, o el editar los mismos renders, el hacer un fotomontaje. Ese tipo de cosas nosotros tendríamos que aprender a manejarlo bien digitalmente desde algún programa como puede ser Photoshop. Por supuesto puede ser en cualquier otro programa, este es el que uso yo y el que más me ha ayudado, la verdad. Y bueno, algunos ejemplos de qué podemos hacer es presentaciones digitales, gráficos de información, esquemas, diagramas, postproducciones, visualización arquitectónica de renders, fotomontajes, ilustraciones y representaciones de expresión arquitectónica. Empezando por presentaciones, hay algo que nosotros lo vemos mucho en la comisión, que es el estilo de rejilla, cuadrícula o grilla, que consiste en dividir el panel de presentación en una grilla. Puede ser una grilla de cuadrados o de rectángulos. Lo importante es la combinación de los módulos o casilleros en diferentes tamaños. Esto no quiere decir que todos los gráficos o textos deban ser del mismo tamaño, sino que solo deben ser proporcionales entre sí.
Esto es muy importante en cuanto a la diagramación, de eso estamos hablando. Y ahí muestro algunos ejemplos, que de vuelta lo encontré en esta página de Instagram que yo sigo mucho. Mostraba la diagramación, los distintos tipos de diagramación de láminas. Siempre las láminas se les lee de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Y bueno, señalábamos en la comisión el otro día cómo sectoriza acá arriba lo que son planos gráficos en blanco y negro básicamente, y acá abajo lo que son los renders o imágenes. Siempre se le da más jerarquía a veces al render más representativo o al diagrama más representativo. Acá vemos Big Render, dice, o acá también Big Section. Y en el medio las plantas o los planos en un tamaño un poco más chico. Acá de vuelta sectorizó, por ejemplo, todos los renders en la parte superior. Después esto que es más... Mayra, ¿Sí? te hago una consulta, no sé si lo dijiste y yo me lo perdí o lo vas a decir más adelante, pero las imágenes y suponte que tengas los planos en AutoCAD, ¿cómo los pasás? ¿Eso lo contás más adelante? ¿Cómo Claro, los sí. pasás al programa? Por eso, ¿Tienen que estar en JPG? claro. ¿Eh? Sí, como Photoshop es un programa de edición y creación de imágenes, nosotros podemos tener una imagen básica que editar en Photoshop o directamente podemos crear una imagen a partir de muchas imágenes. Es decir, si nosotros hacemos, por ejemplo, captura del Street View y esa imagen llevamos a Photoshop y le recortamos el fondo y después le superponemos árboles y le superponemos le superponemos personas. Ahí estamos creando una imagen a partir de varias imágenes. Pero a O sea, veces siempre podemos... tenés que siempre tenés que pasarlo en formato imagen, digamos. Suponte que es una planta de AutoCAD, y primero la tenés que pasar a imagen y después pasarla al Photoshop. Mira, en este caso que te explico, sí, es un JPG, que sería una imagen sacada del Street View. Pero, por ejemplo, hablando de AutoCAD, vos lo exportás en PDF y ese PDF lo abrís fácilmente arrastrando del PDF al Photoshop y te abre el plano en PDF exportado de Genial, AutoCAD. O si, por genial. ejemplo, están trabajando en SketchUp, exportan en imagen 2D desde SketchUp y esa imagen la llevan al Photoshop y bueno, ahí la editan. Buenísimo. Bien, bueno, siguiendo con presentaciones, son algunos ejemplos de diagramación de láminas, que estas líneas violetas son las líneas guías en celeste que veíamos anteriormente en Photoshop, por ejemplo. Acá más ejemplos, hacia la izquierda tenemos como la lámina modelo con el título en grande en el vértice superior izquierdo, un render o una imagen representativa más grande en la parte inferior e imágenes más chiquitas en la parte superior. En los ejemplos, por ejemplo, podemos ver todo esto es la imagen representativa y acá en chiquitito está lo menos representativo y en la esquina el título. Después acá de vuelta el título, imágenes pequeñas, acá imágenes más pequeñas. Todo esto es la imagen representativa. O sea, hay distintos tipos de diagramación, todo depende de lo que tenemos para mostrar del proyecto. Después acá en este caso, por ejemplo, toma una imagen para cubrir todo el fondo y después pequeñas imágenes o textos superpuestas arriba y ahí vemos los ejemplos. Pero fíjense que en este caso la imagen que se utilizó de fondo se va difuminando el color hacia arriba, en donde nosotros vamos a poner los otros gráficos o textos. Entonces, tener una imagen de fondo no impide el leer lo que está en esta parte, por ejemplo. Hay otro ejemplo. Y fíjense también que el color de fondo que se utiliza no es un color fuerte ni llamativo. Es un blanco, es un rosadita claro, es un beige, pero no es un azul eléctrico, digamos. Acá otro ejemplo, de una manera más horizontal. A veces no importa tanto el tamaño de la lámina, sino que la diagramación se haga de forma proporcional. Después tenemos lo que son las presentaciones monocromáticas, ¿sí? Que tenemos un render o una ilustración en determinado color y a los planos se le da como la misma tonalidad para que quede todo un mismo lenguaje
la lámina en sí. Sí, en este caso tenemos un rosadito clarito hacia la izquierda, en el medio es un salmón con verdecito, hacia la derecha tenemos amarillo, gris, verde, petróleo, no sé bien qué color es ese. Y después algo que me parece muy importante, que bueno, lo veíamos mucho con las presentaciones en la comisión, la importancia del vacío en las láminas. A veces el tirar muchas imágenes, mucho texto y sin espacio alrededor de cada uno de esos elementos eh, hace a la legibilidad de esa lámina. Fíjense la diferencia entre la izquierda, entre la imagen de la izquierda y la de la derecha, la lámina. Eh, en la lámina de la izquierda no tienen los planos o los gráficos mucho espacio vacío en el entorno inmediato. Y termina siendo una lámina súper recargada. No así en la lámina de la derecha, que podemos ver más espacios vacíos, se puede contemplar un poco más los elementos de esa lámina. Entonces la importancia del vacío dice dar un entorno de apreciación, un vacío a los elementos que conforman la presentación. Acá otro ejemplo de lo mismo. Después diagramas. Por ejemplo, estos diagramas nosotros podemos modelarlo en SketchUp. En SketchUp ahí para darle estilos a los modelados, le podemos dar un estilo en blanco o en beige, algún color clarito, eso se lo exporta, lo llevan a Photoshop y en Photoshop le agregan ese color rojo o le agregan esa flecha, digamos, de color en el Photoshop. En Photoshop pueden crear formas que parezcan flechas, le pueden dar color a eso, o pueden pintar lo que exportaron. Esa es la flexibilidad, que pueden editarlo de la manera que quieran a la imagen, digamos. Más diagramas. En este caso, por ejemplo, hablamos de diagramas de un proyecto arquitectónico que muestra el programa del proyecto, los espacios abiertos de ese proyecto, la circulación y la incidencia solar. Y fíjense que el modelo, o sea, el diagrama base que se utiliza es todo blanco y depende de lo que cada uno quiere mostrar, le va marcando, le va pintando en distintos colores en el Photoshop. En el primer ejemplo le marca con distintos marrones los distintos espacios dentro de ese proyecto. En el segundo le va marcando en verdes lo que son los espacios abiertos. En el tercero le va marcando con flechitas lo que es esa circulación, que también se puede hacer eso en Photoshop. Por eso, repito, depende del proyecto lo que ustedes quieran mostrar, lo que ustedes les vayan agregando al archivo de Photoshop. Flechas, formas, colores, lo que sea. Después más diagramas. Esto, por ejemplo, puede ser una imagen que ustedes la saquen de estas páginas de mapas interactivos, es decir, hacen screenshot de esas páginas, de esos mapas. En Photoshop le dan más saturación para que parezca así más gris o más blanco. Le remarcan los bordes en negro, todo se hace en Photoshop. Las líneas rojas también en Photoshop. Y así van creando imágenes que hacen a la comunicación. Algunos esquemas, en este caso son esquemas de solado, o estos más esquemas urbanos hacia la derecha. Esto, por ejemplo, a mí se me ocurre dibujarlo en AutoCAD, con estas líneas finitas y el borde un poco más grueso. Todo en blanco, por supuesto, porque se lo exporta como PDF. Eso lo pasan a Photoshop y en Photoshop se le agrega estos árboles con cierta transparencia o ese pasto. Postproducciones. Hay muchos arquitectos, muchos diseñadores que en la tablet, por ejemplo, con el lapicito de la tablet van dibujando personitas, cuerpos así como si fuesen edificios. Esto para mí, hablábamos el otro día con el arquitecto Facundo en la comisión, yo me animo a decir que es un dibujo hecho a mano, pero digitalmente, es decir, en una tablet. Y bueno, esa imagen después se la exporta a Photoshop y se le da ese color amarillo, se le dan esos arbolitos en verde.
más postproducciones, fíjense la importancia a veces de resaltar el proyecto en el entorno. Es decir, muestran dónde está situado el entorno, pero no dándole tanta importancia. Acá lo importante es el proyecto. Entonces el proyecto es lo que se mantiene en color, en ese verde importante, y el fondo o el entorno en un gris más claro. Pero de todas maneras se entiende que en ese entorno hay edificios, que en ese entorno hay bastante vegetación, que es un entorno urbano, digamos. Después está la visualización arquitectónica, que pueden ser renders, que pueden ser fotomontajes. Acá es importante a veces mencionar que hay muchas páginas en internet de las cuales pueden descargar personas, texturas, árboles, vegetación en general, y todo se lo descarga como PNG, es decir, imágenes sin fondo. Entonces, a la hora de crear la imagen en Photoshop, ustedes van descargando estas páginas y agregándole al archivo. ¿Sí? Estos son renders fotomontaje. El de la derecha me animo a decir que es un fotomontaje, el de la izquierda ya aparece más render. Después lo que es la visualización arquitectónica, a veces cuando nosotros hacemos los renders en el Lumion o en cualquier otro software de visualización, sale con este tipo de luz, digamos, una luz muy clara, y yo quiero comunicar otra cosa en la lámina, entonces paso ese render al Photoshop y le doy como una atenuosidad a esa luz, o le puedo agregar personas, o le puedo agregar pajaritos, o le puedo agregar más vegetación, todo depende de lo que uno quiera comunicar. Acá otro ejemplo, fíjense que hay, por ejemplo, el cielo es el mismo, pero le agregó como otro color más rojizo desde el Photoshop. Le agregó también los árboles, le agregó el césped, la persona, el barrilete. Son todas cosas que se descargan de internet de estas páginas, o simplemente colocando en Google Imágenes, barrilete en PNG, lo descargan y lo agregan. Después gráficos de información. Esto me pareció relevante porque a veces en el querer explicar un proyecto uno escribe mucho texto que termina siendo irrelevante porque no se lo lee, y entonces a veces es importante decir en gráficos eso que está escrito. Entonces a veces utilizamos este tipo de logotipos o utilizamos este tipo de gráficos para mostrar dónde está situada una obra, o mostramos este tipo así de gráficos de porcentuales, que todo esto se lo puede hacer en Photoshop. Se crea un círculo, se le da color a ese círculo. Después ilustraciones, que a veces las ilustraciones son como renders, pero más tirando a dibujo y con mucho color. En este caso vemos son dos ilustraciones urbanas, digamos. Uno con un color amarillo, hasta mostaza, digamos ya, y el otro un celeste, azul. Es como muy, muy representativo. Es decir, son imágenes que sí o sí uno mira a la hora de observar una lámina. Un poco más de ilustraciones. Esto me pareció importante porque estos pueden ser renders sacados de Lumion sin nada de textura, y se le agrega esa textura de hormigón a esta parte, por ejemplo. Ese hormigón en gris que ustedes ven ahí se lo pudo haber agregado en Photoshop, o este hormigón del piso también. Estos árboles en rojo también se lo agrega en Photoshop, o estas placas de hormigón, bueno, será el material que sea, ¿no? Pero también esa textura en particular se la da desde el Photoshop. Después la representación y expresión de distintos tipos de gráficos arquitectónicos, sean plantas, planimetrías, corte, etc. Nosotros exportamos, como le mencionaba la arquitecta Maijo, exportamos en PDF desde el AutoCAD. Pasamos ese PDF a Photoshop, y en Photoshop le agregamos plantitas, le agregamos el color desolado, les agregamos personitas, les agregamos el color a veces de los muros, y cualquier otra cosa que sea necesario mostrar para, para explicar el proyecto. Tenemos también detalles vista, que eso a veces comunica mucho. No es lo mismo un detalle todo en blanco y negro que mostrar el detalle
con el proyecto en vista de fondo, con un render de fondo. Acá más ejemplos. Fíjense que esas texturas que ustedes ven en esas vistas se las agrega desde Photoshop y el detalle puede ser fácilmente sacado de Revit o de AutoCAD. Fíjense acá también las sombras que se le da a esto, eso también se lo hace desde Photoshop. Algunas vistas, de vuelta las sombras, la vegetación con determinada transparencia para mostrar que está detrás o adelante. A veces si está adelante se le pone transparencia para no tapar la fachada de atrás. Cortes urbanos paisajísticos. Esto bueno, es muy importante lo que hace Amorfo 2. Mostrar a veces los perfiles urbanos de los parques o de los patios urbanos que ustedes intervienen. Esto, por ejemplo, personalmente yo hago los perfiles, es decir, las líneas de ese perfil en AutoCAD con lo que tiene escrito, digamos, esto de abajo, y eso lo exporto al Photoshop y yo le agrego los arbolitos, el agua, los autos, las personitas en Photoshop. De vuelta acá lo mismo, en el de abajo. Fíjense que ese corte no sería lo mismo si no tuviese esa vegetación atrás. Se entiende qué árbol está atrás, se entiende qué árbol está adelante. El que tenga pajaritos le hace a la ambientación de ese corte urbano paisajístico. Después, los dos de la derecha eran de un workshop que yo había hecho el año pasado de paisajismo, que bueno, lo importante era mostrar los distintos tipos de árboles de la propuesta. Entonces, bueno, habíamos hecho estos perfiles, digamos, cortes perfiles. Después cortes arquitectónicos, de vuelta lo mismo. Esto me animo a decir que está hecho en Revit. Se exporta el corte desde Revit y se pinta lo que es muro de negro, se pinta el fondo de rosado. Después más adelante quizás necesiten hacer un portfolio cuando empiecen a trabajar o una página web de su estudio futuro o algún libro. Y fíjense cómo esto que parece el trabajo de un diseñador gráfico, nosotros también lo deberíamos poder y saber hacer, el mostrar en láminas nuestros proyectos, que después es obviamente conformar un portfolio, conformar una página, un libro. Y bueno, eso en cuanto a lo que podemos hacer en Photoshop. Después, como anexo, les puse algunos mapas interactivos de referencia, como es Google Earth Pro, que acá en este recuadro amarillo ustedes aprieten y ahí les da la opción de descargar en calidad alta las imágenes del mapa. Este era un ejemplo que yo había hecho con ese programa. Se descargan en alta calidad los mapas y